El conde Alistair Blackthorne. El carruaje avanzaba lentamente por el camino empedrado, sacudiéndose con cada bache. El paisaje que lo rodeaba era desolador. Árboles retorcidos cuyas ramas parecían garras que intentaban atraparlo, y una niebla espesa que se aferraba al suelo como un manto de muerte. Dentro del carruaje, Jonathan Harker, un joven escritor en busca de inspiración, observaba con inquietud el paisaje que se desvanecía en la penumbra del atardecer. Había sido invitado a Blackthorne Manor por el misterioso conde Alistair Blackthorne, un aristócrata recluso que rara vez se dejaba ver en sociedad. La carta de invitación había llegado de manera inesperada, con una caligrafía elegante pero inquietante. El conde había oído hablar del talento de Jonathan y deseaba que escribiera la historia de su familia, una de las más antiguas y oscuras de la región. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a la imponente mansión. Blackwood Manor era una estructura gótica, con torres que se elevaban hacia el cielo como dedos esqueléticos y ventanas que parecían ojos vacíos observando a los intrusos. Jonathan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a sí mismo a bajar del carruaje y acercarse a la puerta principal. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, revelando al señor Grayson, un mayordomo de rostro pálido y ojos azules hundidos. «Bienvenido a Blackthorne Manor, señor Harker», dijo el mayordomo, con una voz que sonaba como un susurro desde la tumba. «El conde lo espera en la biblioteca». Jonathan fue conducido a través de pasillos oscuros y lúgubres, donde las sombras parecían moverse por sí solas. Finalmente, llegaron a la biblioteca, una habitación vasta y llena de estanterías que llegaban hasta el techo. En el centro de la habitación, sentado en un sillón de cuero, estaba el conde Alistair Blackthorne. El conde era un hombre alto y delgado, con una palidez cadavérica y ojos de un azul tan intenso que parecían penetrar el alma. Su cabello negro y lacio caía sobre sus hombros y su rostro estaba marcado por una expresión de melancolía y misterio. «Señor Harker», dijo el conde, levantándose para saludarlo, «es un honor tenerlo aquí. Espero que encuentre nuestra humilde morada a su gusto». Jonathan murmuró unas palabras de agradecimiento, pero no pudo evitar sentir una sensación de incomodidad en presencia del conde. Había algo en él que no encajaba, algo que despertaba un instinto primitivo de miedo. «He oído mucho sobre su talento», continuó el conde, «y creo que usted es la persona adecuada para contar la historia de mi familia. Una historia llena de tragedia, misterio y quizás algo de horror». Jonathan asintió, intrigado a pesar de sí mismo. El conde le ofreció un asiento y comenzó a relatar la historia de los Blackthorne, una saga que se remontaba a siglos atrás, llena de traición, locura y muerte. Según el conde, los Blackthorne habían sido una familia poderosa y respetada, pero también maldita. La mansión había sido construida sobre los cimientos de una antigua abadía y se decía que el suelo estaba impregnado de la sangre de los monjes que habían sido masacrados allí siglos atrás. Desde entonces, la familia había estado plagada de desgracias, muertes prematuras, suicidios y rumores de pactos con fuerzas oscuras. Mi bisabuelo, Slow Stephanie Blackthorne, fue el primero en experimentar con lo oculto, explicó el conde,
y llena de solemnidad. Se dice que hizo un pacto con una entidad antigua, algo que no pertenece a este mundo. A cambio de poder y conocimiento, prometió algo que no estaba en su derecho de dar. Jonathan escuchaba con atención, tomando notas en su cuaderno. Aunque era escéptico por naturaleza, no podía negar que la historia del conde era fascinante. Y la atmósfera de la mansión solo añadía la sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras. Pero hay algo más, continuó el conde, bajando la voz aún más, algo que no he contado a nadie. En las profundidades de esta mansión hay una habitación que no ha sido abierta en más de 100 años. Se dice que lo que hay dentro es tan terrible que puede conducir a un hombre a la locura con solo mirarlo. Jonathan sintió un escalofrío. ¿Y qué hay dentro?, preguntó, casi sin querer. El conde lo miró fijamente, sus ojos brillando con una luz extraña. Eso, señor Harker, es algo que tendrá que descubrir por sí mismo. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. La historia del conde lo había perturbado profundamente y la mansión parecía estar llena de susurros y gemidos que no podían ser explicados. Finalmente, decidió explorar por su cuenta, impulsado por una curiosidad que no podía controlar. Tomó una vela y comenzó a recorrer los pasillos, siguiendo las indicaciones que el conde le había dado sobre la ubicación de la habitación prohibida. Después de lo que pareció una eternidad, encontró una puerta de madera pesada, con cerraduras oxidadas y símbolos extraños tallados en su superficie. Con manos temblorosas, Jonathan abrió la puerta y entró en la habitación. Lo que vio lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de objetos extraños, libros antiguos con páginas escritas en lenguajes desconocidos, estatuas de criaturas grotescas y un espejo grande y oscuro que parecía absorber la luz de la vela. En el centro de la habitación había un altar cubierto de símbolos que hacían que los ojos de Jonathan ardieran solo de mirarlos. Pero lo más inquietante era la sensación de que no estaba solo. Algo lo observaba desde las sombras, algo que no era humano. Jonathan se acercó al altar, sintiendo una fuerza irresistible que lo atraía hacia él. En el centro del altar había un libro encuadernado en piel humana, según le pareció. Lo abrió y las páginas comenzaron a brillar con una luz tenue. De repente, las sombras de la habitación cobraron vida, retorciéndose y formando figuras que no podían ser reales. Jonathan sintió un frío intenso y una voz resonó en su mente, una voz que no era humana, pero que entendía perfectamente. Jonathan Harker, dijo la voz, has venido buscando la verdad y la verdad te ha encontrado. Jonathan intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La voz continuó, hablándole de secretos antiguos, de poder ilimitado y de un pacto que podía hacerlo inmortal. Todo lo que tienes que hacer es aceptar, susurró la voz. Aceptar y ser uno con nosotros. Jonathan sintió una tentación abrumadora, pero en el último momento, algo dentro de él se rebeló. Con un grito desesperado, cerró el libro y salió corriendo de la habitación, dejando atrás las sombras y los susurros. Jonathan corrió por los pasillos de la mansión, sintiendo que las sombras lo perseguían. Finalmente, llegó a la puerta principal y salió al exterior, donde el aire frío de la noche lo golpeó con
como una bofetada. El carruaje todavía estaba allí y el conductor lo miró con una expresión de sorpresa. «Lléveme lejos de aquí», gritó Jonathan, subiendo al carruaje. El conductor no hizo preguntas. Con un chasquido de las riendas, el carruaje partió a toda velocidad, dejando atrás Blackthorn Manor y sus secretos oscuros. Jonathan nunca regresó a Blackthorn Manor, pero la experiencia lo marcó para siempre. Escribió la historia de los Blackthorn, pero nunca publicó el manuscrito. Lo guardó en un cajón, esperando que el tiempo lo olvidara, pero las sombras no lo olvidaron. Años después, Jonathan comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la habitación prohibida, con el libro y con la voz que le hablaba en la oscuridad. Las pesadillas se volvieron más intensas hasta que una noche despertó y encontró el libro en su mesita de noche, abierto en una página que no recordaba haber escrito. En la página había un mensaje, escrito con una caligrafía que no era la suya. El pacto no se puede romper. Jonathan Harker, las sombras te han elegido y no hay escapatoria. Jonathan supo entonces que nunca estaría a salvo. Las sombras lo habían marcado y tarde o temprano lo reclamarían. Jonathan Harker desapareció una noche de invierno sin dejar rastro. Su casa fue encontrada vacía, con el manuscrito de la historia de los Blackthorn abierto en el escritorio. La última página estaba llena de garabatos incoherentes, excepto por una frase, escrita una y otra vez. Las sombras susurran y yo escucho. Nadie supo qué le pasó a Jonathan, pero en la aldea cercana a Blackthorn Manor, los ancianos cuentan historias de una figura oscura que se ve en las noches de luna llena, vagando por los terrenos de la mansión, susurrando palabras en un lenguaje que nadie puede entender. Y así, el legado de las sombras continúa, esperando a la siguiente víctima que se atreva a escuchar sus lamentos. Mi nombre es José Antonio Galán y ya estoy preparando otro cuento corto, otro relato. Espero que este haya sido de tu agrado y mil gracias por tu atención.